la presentación. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Bueno. Les decía que vamos a ver planeación de vuelos fotográficos. Hay gente que cree que ya las fotografías aéreas digamos, van perdiendo vigencia, pero como van a poder ver, hay, digamos que todavía la fotografía aérea puede brindar mucha información de diferente nivel de detalle, a pesar de toda la cantidad de satélites artificiales que obtienen imágenes de la superficie terrestre. Con esto quiero decir que la fotografía aérea sigue estando vigente y más para diferentes niveles de detalle, como les decía. Porque, por ejemplo, la pregunta de la vez pasada a uno de sus compañeros fue el tema de los drones. Recuerden que, como había mencionado en ese momento, un dron no es nada más que un vehículo aéreo que porta el sensor remoto. Entonces, tenemos una serie de vehículos, de aeronaves, que son digamos, el soporte y el que permite el desplazamiento para el registro con los sensores remotos. Entonces, el dron en sí no es un sensor, obviamente es una aeronave nada más. En realidad los drones forman parte de los conocidos por la sigla de UAV, o sea, UAV corta o vehículos aéreos no tripulados. Y yo les decía que drone significa zancudo en inglés, simplemente por el zumbido que hacen los motores de estos vehículos. Pero, como vamos a ver más adelante, hay un montón de otros vehículos no tripulados que se utilizan también en los aviones. Hoy en día, los drones y estos vehículos no tripulados son usados en diferentes aplicaciones. Entonces, tenemos aviones que portan, por ejemplo, las cámaras digitales que vamos a ver en otra presentación. Por ejemplo, el Instituto Geográfico tiene una aeronave de reacción que porta una cámara, una Bexel Ultracam. Vamos a ver fotografías de esas cámaras digitales y vamos a ver las diferentes configuraciones de esas cámaras. Y van a ver que la tecnología utilizada, tanto en las cámaras como en algunos satélites artificiales que portan también los sensores, son similares. O sea, en realidad se comparte tecnología y para la obtención de imágenes de la superficie. De hecho, bueno, voy a ir comentando más adelante para qué me voy a adelantar. Bueno, planeación de fotografía y planeación de vuelo fotográfico. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta respecto de cuando uno va a planear un vuelo? Es probable que a algunos de ustedes les toque trabajar en una empresa, por ejemplo, ya sea del Estado o privada, que requiera de levantamiento fotográfico o que adquieran un dron o que necesiten o simplemente consulten fotografías que obtiene el Instituto Geográfico Nacional del territorio argentino a partir de levantamientos con cámaras digitales.
Obviamente las cámaras analógicas cada vez caen más en desuso, pero sigue siendo válido el uso de vuelos fotográficos con cámaras aéreas, incluidos los drones. Entonces, esto que vamos a ver es hoy vigente, por ejemplo, para la planeación de un vuelo con un dron. En la cátedra tenemos un dron, un Phantom, no en la cátedra, perdón, en la escuela, y ya la cátedra hizo alguna experiencia con un dron, un Phantom 4, que tiene una cámara RGB, o sea, Red, Green, Blue del visible, y es posible utilizarlo en fotogrametría. La diferencia está en la altura a la que vuelan en las diferentes aeronaves, me refiero a los no tripulados, a los aviones y luego a los satélites, inclusive usando globos aerostáticos, por ejemplo. Bueno, pero lo importante es que si bien se dispone cuando uno adquiere, por ejemplo, un dron para fotogrametría, este ya viene con los software para planear el vuelo. De todos modos, los parámetros del vuelo es importante tenerlos muy en cuenta y es lo que vamos a ver en esta presentación. Entonces, información detallada que se requiere para planear un vuelo. Objetivos, obviamente, que va a permitir fijar la escala. El objetivo es lo primero que se define. Si hay un comitente, alguien que quiere un levantamiento, por ejemplo, lo contrata a la empresa en la que ustedes trabajan para hacer un levantamiento fotogramétrico, lo primero que hay que preguntarle al cliente es ¿para qué quiere la fotografía? Ya sea con avión o con dron o lo que fuese, es cuál es el objetivo, porque a partir de allí se fija la escala media del trabajo, o sea, el detalle con que quiero ver los objetos de la superficie terrestre. Las características de la aeronave, ahí entra todo lo que estaba mencionando recién, y la cámara fotográfica a utilizar. O sea, hay una relación entre la altura a la que puede volar, estamos hablando del techo, el techo es la altura máxima a la que puede elevarse la aeronave, para obtener una determinada escala. Entonces, como verán, yo tengo, por ejemplo, lo más detallado sería con un dron que vuelan mucho más bajo, luego estarían los aviones, ya sea a reacción o a turbina, lo que fuese, tiene cada uno un techo, puede ascender hasta tanta altura o altitud. Y luego los satélites artificiales, que por supuesto están orbitando mucho más alto. Entonces, eh, esto es importante porque esa relación entre altura y la distancia principal, por ejemplo, la cámara, son parámetros que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso, permite definir una escala de trabajo, o sea, un detalle con el que voy a poder observar la superficie terrestre. Allí dice tipo de película, en realidad ya hoy tendríamos que hablar de tipo de cámara digital, cuáles son las bandas las que registra. Yo hablaba recién de una cámara RGB, o sea, tiene 3 canales en los colores red, green, blue o rojo, verde, azul. Y pero también sería muy importante disponer de otras bandas de registro del espectro electromagnético que incluyan, por ejemplo, el infrarrojo. Luego la superficie, o sea, en realidad la parte de la superficie terrestre que se va a hacer en el levantamiento, porque la topografía, que es lo que dice ahí, características topográficas, son muy importantes a la hora de definir los parámetros del levantamiento. Por supuesto, ahí habla de filtros y demás, porque
va a depender de lo que quiero resaltar en el momento del levantamiento o la obtención de las imágenes fotográficas. La posición y altura del sol según la época del año y la hora del día para obtener las fotografías adecuadas. Entonces, esto es muy importante porque obviamente hay, digamos, estaciones del año que son más propicias para realizar un levantamiento cuando tenga la menor interferencia de la atmósfera sobre la radiación electromagnética. Por supuesto, la hora del día también, porque va a depender de la altura y azimut del Sol, la posición del Sol, la existencia y la, bueno, presencia siempre está la de sombra, pero la extensión de las sombras, porque recordarán que esto puede afectar a la visión de la superficie en el sector sombreado, ¿no? Entonces, un horario adecuado y algunos otros efectos que provoca, por ejemplo, se llama punto caliente, todo eso ya vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Pero lo importante es tener en cuenta que la posición, altura y azimut del Sol y la hora del día y las condiciones meteorológicas van a definir claramente en qué momento es el más adecuado para obtener las mejores imágenes. Distancia y tiempo de vuelo estimado al aeroparque más próximo, desde donde se operará. Tengan en cuenta que un levantamiento tiene un costo, si estamos hablando de una aeronave, un avión, porque hay un gasto en combustible, por ejemplo. Entonces, siempre, si es un levantamiento que tiene un área densa, se va a requerir recargar combustible y disponer de una pista, eh, un aeroparque, un sector donde el avión pueda aterrizar y reaprovisionar combustible, es siempre muy importante. Y hay que tener en cuenta también en ese sentido el tiempo muerto de vuelo, que es el tiempo que se requiere para que la aeronave se desplace hasta la zona del levantamiento y que, digamos, eh, alcance la altura correspondiente o calculada para el levantamiento fotográfico, ¿no? Eso es un costo adicional que hay que preverlo cuando uno planifica un levantamiento fotográfico. Bien, entonces, ahí dice que el plan debe ser presentado sobre un mapa topográfico. Hoy en día ya todo con el uso de computadoras permite, por ejemplo, a partir de modelos digitales de elevación, que son parte de los insumos requeridos para la planeación adecuada de un levantamiento fotográfico. De hecho, uno puede disponer de un algoritmo, de un software, que tenga en cuenta estos aspectos. Entonces, cómo configurar las líneas de vuelo en función de las diferentes altitudes del terreno para obtener una escala lo más uniforme posible en el levantamiento. Y en ese esquema o mapa topográfico o en el modelo digital de elevaciones, se deben representar, por ejemplo, las líneas de vuelo. Ahí están viendo en ese esquema cómo es el levantamiento en función de la pasada del avión por diferentes líneas de vuelo. Lo que importa, por supuesto, de cada línea de vuelo es el azimut, o sea, el ángulo respecto al norte, en sentido horario, porque tanto si el control del vuelo, me refiero a las líneas de vuelo, las lleva adelante el piloto del avión, o
configurado el algoritmo, el software del dron, considerando el azimuth, o sea, un ángulo respecto al norte que va a definir una línea llamada línea de vuelo, la que va a recorrer la aeronave mientras se obtienen las diferentes fotografías. Luego hace un rulo e ingresa en la siguiente línea de vuelo. A ver si pueden ver el cursor. Ahí está. Ahí podrán ver que esta es una línea de vuelo. Luego el avión hace un giro e ingresa a la siguiente línea de vuelo con los parámetros de superposición que vamos a ir viendo a continuación. Ahí está representado con la letra F la distancia focal o distancia principal de la cámara. Ya vamos a ver eso qué significa. Y la altura a la que se encuentra la aeronave respecto de la superficie que se está levantando. Todos esos parámetros vamos a ir viendo a continuación. El número de líneas de vuelo se calcula, como ven allí, considerando la longitud y la separación entre las líneas de vuelo. Se requiere, como les decía, una superposición. Ahora vemos ese otro parámetro. Tenemos que tener en cuenta además las dimensiones y geoformas de la zona a fotografiar, como mencionamos anteriormente. ¿Cómo se calcula la separación entre las líneas de vuelo? Allí tienen la ecuación, que ahí está como separación la letra A con el subíndice I. Ese es el lado de la fotografía desde el punto de vista físico, en este caso una película, por ejemplo, de 23 por 23 centímetros. Tengan en cuenta que en el caso de las cámaras digitales, la resolución que ofrecen, esta es la cantidad de megapíxeles que ustedes entienden seguramente, o sea, la cantidad de filas por columna que conforman la imagen con esas celdillas llamadas píxeles, representan, de acuerdo a la altura y a la distancia principal de la cámara, una resolución, o sea, una porción del terreno que es representada por cada una de esas unidades llamadas píxeles. Y teniendo en cuenta las filas por columnas, yo puedo definir un tamaño físico de la imagen a obtener y la porción de terreno que se registra en cada una de las imágenes. Entonces, ese sería el lado de la fotografía. E sub I es el módulo escalar. Recuerden que vamos a ver luego la escala, es una relación 1 sobre E, o sea, 1 sobre EI, que es el módulo escalar. Por ejemplo, si yo digo 1 en 50.000, estoy diciendo que, recuerden que la escala es adimensional. Un centímetro, por ejemplo, son 50.000 centímetros en el terreno. O sea, un centímetro en la imagen fotográfica representa 50.000 centímetros. Si digo 1 milímetro, son 50.000 milímetros. La diferencia está en que, si yo digo centímetro, centímetro, un centímetro, si corro 2 lugares la coma van a ser, si es 50.500 metros. ¿Sí? Si está en milímetros, sería 1 milímetro, 50 metros. Entonces, vamos a ver luego la ecuación de la escala, es muy sencilla la que estoy mencionando, pero allí se tiene en cuenta, por supuesto, el módulo escalar. Y 1 menos P corta sobre B sub I representa el recubrimiento lateral. Normalmente en los levantamientos fotogramétricos, esta superposición entre líneas de vuelo para obtener digamos, un registro de todo el área con visión estereoscópica es del orden del 30%. Hoy en día, con el uso de los
cámaras montadas, por ejemplo, sobre drones, en muchos casos se utiliza una superposición mayor este, con los fines fotogramétricos. Luego vamos a entrar en el tema de fotogrametría elemental y van a ir viendo cada uno de estos, digamos, aspectos vinculados con el levantamiento y la relación con los paralajes que se obtienen. Por ahí estoy dando algunos conceptos que todavía no vieron, pero tengan en cuenta simplemente que como está acá en el esquema, vuelvo a buscar el cursor, fíjense que hay una superposición lateral entre la fotografía de una línea de vuelo y la siguiente, de manera que el área fotografiada está completamente cubierta y además permite la vinculación entre fotografías, desde el punto de vista fotogramétrico, entre fotografías de líneas de cine. Por favor, me interrumpen en el momento que crean conveniente. Altura de vuelo. Estuvimos hablando hace un rato de la altura de vuelo que define la escala. O sea, lo primero dijimos el objetivo del trabajo. Eso define una escala y la escala, o el detalle que yo quiero obtener, me va a definir de acuerdo al tipo de cámara que utilice. Cuando hablo de tipo de cámara, me refiero a la distancia principal, o sea, un parámetro que depende de la óptica de la cámara, define una altura de vuelo. Entonces, para una determinada escala, yo definiré una altura a la que tiene que volar la aeronave respecto de la superficie a fotografiar. Pero tengan en cuenta que hay otra altura de vuelo que se llama Z0, que es la altura absoluta. ¿Qué es la altura absoluta? La altura de la aeronave, en este caso, respecto al nivel del mar. Ese Z0, supongamos que yo voy a hacer un levantamiento en el Valle del Lerma que tiene en promedio 1200 metros sobre el nivel del mar. Pero las fotografías se van a obtener a una altura respecto de la superficie del Valle del Lerma. Entonces, para saber a qué altura absoluta estoy volando, debo sumar la altura de vuelo sobre la del terreno más la altura que tiene el terreno respecto al nivel del mar. Una cosa es volar, por ejemplo, en el Valle del Lerma, que esta altura, estos son 1200 metros, una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Si yo estoy volando a nivel del mar, en la costa, en Mar del Plata, por ejemplo, esto vale 0. Entonces tengo solamente la altura de vuelo respecto a la superficie, ¿no? Este Z0 es importante porque dijimos que cada aeronave tiene un techo de vuelo. O sea, no puede ascender más de una determinada altitud. Y si yo tengo de base, por ejemplo, una altitud, tengo que volar en la puna, y ya tengo 4.000, 5.000 metros de altura o altitud respecto al nivel del mar, la altura de vuelo sobre la superficie va a hacer que en algún caso no sea posible hacer el levantamiento porque de acuerdo a la escala que se fije, ya el techo del avión no permite hacerlo. O sea, el avión no puede ascender a la altitud requerida, ¿no? Esa altura de vuelo se calcula como el módulo escalar por la distancia principal de la cámara. Distancia principal o distancia focal, no es exactamente lo mismo, pero sería la focal de la lente de la cámara fotográfica, ya sea analógica o digital, no importa, es lo mismo. Y el Z0 sería el Z sub i más HI, que es la altitud del terreno donde voy a volar. Una cosa es volar, como decíamos, a nivel del mar, a 0
de altitud. O volar en el Chaco a 300, 400 metros sobre el nivel del mar, volar en los valles intermontanos con una altitud de 1200 metros de base, o volar en la zona de la Puna, en la zona de actividad minera, a 4000, 5000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ven la diferencia respecto del parámetro H sub I, que es altitud del terreno. Hasta aquí no sé si se entiende bien o hay alguna pregunta. Por favor, me hablan porque yo no estoy viendo ahora si me escriben algo, ya que tengo la Profe, yo no presentación. entendí bien lo de la distancia principal del objetivo. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? ¿Cómo no? Cada cámara fotográfica, incluida, por ejemplo, la cámara que tienen en el celular, dado que es una óptica, o sea, es un conjunto de lentes. En el caso de los celulares, obviamente están reemplazados, digamos, en una cámara convencional o una cámara digital. Vamos a ver que el cono o el objetivo de la cámara, lástima no tengo acá una cámara para mostrarles, tiene una componente óptica, que son una serie de lentes, ¿no?, como los anteojos, pero es un paquete de lentes que tienen diferente conformación. Me refiero, son plano cóncavas, plano convexas, y conforman un paquete de lentes por el que pasa la luz que viene de los objetos y llega a lo que conocemos en general como plano negativo o plano focal, donde estarían los detectores, por ejemplo, en el caso de una cámara digital, ¿sí? Los detectores son pequeñas celdas fotosensibles que reciben la luz y que cada uno de ellos va a conformar luego un píxel, ese elemento pictórico o elemento de resolución de la imagen que se forma, ¿de acuerdo? Entonces, esa óptica, en el caso de las cámaras fotogramétricas, lleva obturador y diafragma, que son dos elementos, uno para definir la cantidad de luz que ingresa en función de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Por ejemplo, un día muy soleado tiene mucha luz, entonces ese obturador debe estar un poco más cerrado para que no se vele la película, en el caso de usar película, o que los detectores se saturen. Por ejemplo, en el caso de saturación sería si usted le saca una fotografía y usan un flash. Y en el momento de sacar la foto, claro, el flash, los SIS, bueno, a los detectores les pasaría algo similar si la luz es muy fuerte. Entonces lo que se hace es, hay formas de calcularlo, reducir el ingreso de luz para que el registro de la imagen se haga correctamente. Y uno es el diafragma, perdón, y el otro el obturador. El obturador es el que, en el caso de las cámaras que se hace por disparo, o sea, se obtiene imágenes independientes. En otro caso es continuo, el obturador está siempre abierto y el registro se hace continuamente. Ahora traten de entender en general porque luego vamos a ver las cámaras y van a entender cómo funciona. Lo importante es que desde obturador y diafragma hasta el plano, yo decía, del negativo, o plano donde se forma la imagen, si son detectores, hay una distancia. Esa distancia se llama distancia principal o distancia focal. Es a la distancia a la que hace foco la cámara, o sea, la que ve con detalle. Si ustedes, miren el caso que yo estoy presentando ahora, si yo estoy mirando la pantalla de la computadora, estoy enfocando en la pantalla, o sea, estoy viendo nítidamente la pantalla. Si yo antepongo mi mano y miro la pantalla, mi mano
aparece borrosa. ¿Por qué? Porque el foco está en la pantalla. Pero si yo quiero ver el detalle de mi mano, voy a enfocar a mi mano. Bueno, esa distancia permite, con movimientos de la óptica, definir perfectamente una imagen nítida. Bueno, eso se llama distancia principal de la cámara. Es un parámetro fijo que corresponde a cada cámara. Hay diferentes cámaras. Por ejemplo, si yo comparo una cámara con una distancia focal común, digamos, la que tiene una óptica, tengan en cuenta que la mayoría de las cámaras, no el caso de los celulares, pero la mayoría de las cámaras, se puede intercambiar el componente óptico, o sea, el cono donde está la parte del objetivo, o sea, me refiero objetivo a la parte óptica de la cámara que estaba mencionando recién. Si yo quiero ver muy detallado, por ejemplo, en los partidos de fútbol, por decir algo, usan teleobjetivos y ustedes ven que el tamaño de la óptica es cada vez más largo, más grande. Eso permite que yo me acerque mucho más a los objetos. Entonces estoy en un arco de un equipo y puedo ver lo que ocurre en el arco del equipo contrario haciendo un zoom, acercándome con una óptica que es necesario que sea más larga para acercarme y hacer foco con detalle en algún objeto. Si uso una cámara con un objetivo más corto, no voy a poder obtener una imagen detallada a determinada distancia. Esa es la distancia principal de la cámara. O sea, tengan en cuenta que los parámetros de la escala también está vinculado con la altura de vuelo, lo tenemos acá. A ver, la distancia, esa principal o distancia focal, por la escala me define la altura de vuelo, o la altura de vuelo con la distancia principal me va a definir la escala, el detalle con que yo veo. Entonces, es importante qué cámara estoy usando o qué objetivo, qué óptica estoy utilizando. Si uso una óptica corta, ya después vamos a ver clasificación de cámara en función de esa distancia principal. Si yo uso una óptica corta, voy a poder volar más cerca del terreno. O sea, si yo me voy más arriba con la altura de vuelo, el detalle que voy a obtener va a ser menor. Si yo uso una óptica más larga, a la misma altura que el vuelo que me mencionaba recién, voy a poder obtener un detalle mayor, o sea, una escala más detallada. Yo hace un rato mencionaba una escala 1/50.000. Si yo les digo que para un levantamiento, por ejemplo, a nivel semi-detallado, que es para uso forestal, para uso general en algunas aplicaciones de medio ambiente, sería adecuado unos 50.000, unos 25.000, unos 20.000. Pero si yo les digo una escala unos 5.000, fíjense que el escalar, cuanto más chico es, el detalle es mayor. Si yo digo unos 5.000, quiere decir que yo estoy obteniendo un mayor detalle en la imagen fotográfica. Versus unos 50.000. Unos 50.000 es un detalle más pobre, pero a los efectos del objetivo del trabajo que sería, por ejemplo, el levantamiento forestal, con unos 30.000, unos 50.000 me alcanza. Pero si yo tengo que hacer catastro urbano, por ejemplo, ya debo ir a un detalle mucho mayor, en una escala de unos 5.000. Ya necesito ver mucho más detallado porque debo delimitar las parcelas urbanas. Y las parcelas urbanas están definidas por los límites
de la medianera. La medianera es normalmente un ladrillo de 30 centímetros. Si yo obtengo una imagen, unos 50.000, no voy a ver tanto detalle. Bien, eso vamos a ir viendo a lo largo de la teoría y de la práctica. Las escalas. Bien, no sé si quedó claro, por favor me vuelven a pedir que repita, son temas muy importantes porque de ahí se derivan un montón de aspectos, no solo vinculados con la fotogrametría, sino con la cartografía, con las imágenes de la superficie terrestre obtenidas con por ejemplo, los barredores multiespectrales montados en satélite. Por ejemplo, si yo digo una imagen Landsat, que es un satélite norteamericano, tiene una resolución de 30 metros, estoy diciendo que en un píxel, o sea, un detector registró una porción de terreno que tiene 30 por 30 metros en el terreno. En la imagen, por supuesto, eso no tiene dimensiones, un píxel, ¿no? Porque es una unidad lógica. Entonces, lo que se registró en esos 30 por 30 metros del terreno es lo que en promedio detectó, valga la redundancia, el detector de la radiación promedio que registra él. Si yo digo una resolución de 10 metros, quiere decir que el área en el terreno ahora tiene 10 por 10. Entonces es más detallado. Y si yo digo una resolución de 10 centímetros o de 1 metro, fíjense que cada vez el detalle obtenido es mayor. Bueno, eso está relacionado con la escala. No sé si quedó claro, por favor, no sé quién me hizo la pregunta. Sí, profe, quedó claro, gracias. Ya cuando veamos cámara voy a volver yo sobre lo que estoy diciendo ahora para que vayan entendiendo, ¿no? Pero todo depende de la óptica, o sea, del componente de lentes que es atravesada por la luz que proviene de la superficie terrestre o de los objetos que uno va a fotografiar. Bien, base en el aire. La base en el aire es la distancia entre tomas fotográficas para el caso de las cámaras de disparo único. Disparo único, ya mencioné, es el obturador se abre y cierra y registra una escena. Luego hace lo mismo a ver, voy a hacer una comparación un poco burda, pero una cosa es obtener con el celular una fotografía, ¿sí? Ese es de disparo, y obtengo la fotografía. O filmar, que sería una secuencia de imágenes, ¿sí? Entonces yo habilito la cámara de video y obtengo una filmación. Bueno, eso sería análogo a una cámara fotográfica que trabaja por barrido. Esto es que el obturador siempre está abierto y a medida que se desplaza la aeronave con el sensor, se va registrando la superficie terrestre de manera continua, no discreta con disparos fotográficos. ¿De acuerdo? Bueno, hay esas dos tecnologías, ya la vamos a ver. Pero en este caso, para la base en el aire, es el registro de una imagen, la siguiente y la siguiente en la línea de vuelo que ya vimos anteriormente. Para definir esa base o esa distancia entre un disparo y el siguiente, yo debo tener en cuenta que necesito una superposición para luego poder ver en 3 dimensiones. Es lo mismo que mis ojos. Si yo miro con un solo ojo, estoy obteniendo una sola imagen, ¿sí? Pero si yo miro con los dos ojos, hagamos la analogía. Esta sería la posición
en el disparo 1 y esta la posición de la cámara en el disparo 2. Esta distancia, en el caso de los seres humanos, se llama base interpupilar, y en el caso de obtener imágenes fotográficas con la cámara de disparo, sería la distancia entre un disparo y el siguiente, con una superposición para que cuando yo lo vea, estuvieron viendo en la práctica los estereoscopios, yo pueda ver esas dos imágenes que son análogas en 3 dimensiones, una tomada desde un centro de perspectiva y la otra en el otro centro, ¿sí? Por ser proyecciones centrales, ustedes van a obtener una serie de paralajes. Ya vamos a ir ahondando al respecto. Entonces, eso me permite a mí ver en 3 dimensiones, que es análogo a los ojos. Cada ojo obtiene una imagen de los objetos diferente, en el sentido de que si ustedes abren y cierran un ojo y otro alternativamente, al ver un objeto en 3 dimensiones, van a notar que ese objeto tiene una posición para un ojo y otra posición para el otro ojo. De acuerdo a la profundidad a la que se encuentra, esa distancia relativa entre objetos homólogos o puntos homólogos varía. Han hecho el test de visión estereoscópica y veían que esa distancia relativa les da información de la profundidad. Bueno, ese es el sentido de obtener imágenes con una determinada superposición en una centro de perspectiva, o sea, en un momento en una posición y en la siguiente. Esa superposición no puede ser menor al 57%. O sea, lo ideal es de un 60 o más, 60% más. Si yo hago 60% de superposición, aquí en la primera foto me va a quedar un 40 y la otra foto otro 40%. ¿Por qué el 60, el 5, no menos del 57 o en general el 60? Porque yo necesito que en ambas imágenes vea tanto los objetos que corresponden al nadir sobre el nadir, es la vertical, sobre el punto donde se hizo el disparo, y lo mismo para la siguiente fotografía. O sea, en una misma fotografía yo debo ver esos 2 puntos principales, los 2 puntos de los centros de proyección que se llaman, ¿no? Porque eso permite luego hacer fotogrametría, o sea, mediciones sobre fotografía. Es imprescindible disponer de, en la misma imagen, de los 2 centros de perspectiva o proyección para fotografías sucesivas, ¿no? Un par de fotografías, la 1 y la 2 puertas. Ahí lo están viendo al recubrimiento. La base en el aire es igual, de nuevo, el lado de la fotografía, lo que representa cada fotograma en el terreno. Perdón, en este caso S minúscula es la dimensión que tiene en el caso de la película, o en el caso de la cantidad de píxeles que tiene, filas por columna que tiene la imagen digital. Luego, el módulo escalar, no la escala es 1 sobre el módulo escalar. Recuerden que el módulo escalar es adimensional. Pero si yo trabajo con milímetros, es 1 milímetro respecto a 5.000 milímetros. 1 centímetro, 5.000 centímetros, un metro, siempre es adimensional, ¿sí? Se simplifica la unidad. Entonces, la escala es adimensional, el módulo escalar es adimensional. Y luego el recubrimiento longitudinal. Yo les dije en el orden de 60% o más. No menor al 57% para que aparezcan en ambas imágenes, o en todas las imágenes, los puntos de toma de las fotografías sucesivas, la 1 y la 2, la 2 y la 3. Obviamente en la 3 no va a aparecer el 1, salvo que la superposición puede ser el 100%, cosa que no tiene sentido.
porque obtendría la misma imagen sin cambios en las palabras. Bueno, ahí acá en el esquema se muestra una fotografía en un color, la siguiente en otro color, la siguiente en otro color, la siguiente en otro color. Y esta zona sombreada de verde representa lo que es nuevo, o sea, la porción que se registró como nueva imagen, porque lo anterior ya está fotografiado por las fotografías anteriores. Esto es lo que se llama área ganada, o sea, lo que se incorpora como imagen de la superficie terrestre. Si yo saco otra fotografía que superpone con la anterior un 60%, esto ya ha sido fotografiado, pero voy a adicionar otro 40% más. Se voy a ganar 40% más. Recubrimiento longitudinal es lo que estamos viendo, es simplemente derivar de la ecuación anterior la superposición. En realidad normalmente se fija la superposición. Yo digo, voy a hacer un levantamiento con un 60% de superposición longitudinal y un 30% lateral. O un 70, un 80% longitudinal y un 40% lateral, por ejemplo. Eso va a depender de la topografía. Si la topografía es muy quebrada, voy a requerir una mayor superposición. Ya vamos a ver por qué. Por ahora, créanme. Entonces, tengo el UI, que sería la superposición longitudinal, y el BI, que es la superposición lateral. Si vuelvo hacia atrás, recuerden que acá teníamos el parámetro BI, que es la superposición lateral. Yo dije en general, normalmente es el 30% entre líneas de vuelo, y la superposición longitudinal, que es sobre una misma línea de vuelo, que es UI. Bueno, ahí están las ecuaciones derivadas de lo anterior, es muy sencillo, simplemente pasaje de términos, cómo fijar el UI y el BI. Bueno, aquí tienen una aclaración, que es lo que decía, yo decía no menos de un 57, acá hablo de un 53%, yo me tomaría un poquito más de más. Y la lateral de un 30%, más o menos un 15%. En realidad, un 15% de superposición lateral es muy jugado. Ya vamos a ver por qué. Pasamos ahora a otro parámetro, que es el intervalo entre exposiciones. ¿Qué significa eso? Y es un tiempo, ustedes pueden ver ahí, la base en el aire, que es la que se calculó anteriormente, la distancia entre dos tomas sucesivas, y la velocidad del avión. Entonces, lo que se está calculando es un intervalo de tiempo. Cada cuánto hay que hacer un disparo para que a una determinada escala yo obtenga fotografías con una base determinada. Eso, hoy en día, para el caso de las cámaras con disparo, aquí están viendo ustedes, bueno, la imagen esta ya la presentamos anteriormente, las exposiciones. Esta sería la fotografía 1, este es el Nadir 1, de la vertical para la fotografía 1. De aquí hasta acá arriba, como ven, es lo que se llama distancia principal o focal de la cámara. Por eso es que aquí, en donde está obturador y diafragma en las cámaras fotogramétricas, es donde se invierte la imagen, pues se habla de imagen negativa. ¿Sí? Yo obtengo el negativo, después por copia, en el caso de las películas, se obtiene el positivo. Se me va el curso. Bueno, de aquí hasta aquí entonces sería la distancia principal.
de aquí hasta aquí la altura de vuelo sobre el terreno que estoy fotografiando. Entonces, esta es la posición 1, la fotografía número 1. La 2, que tienen, como pueden ver, en el orden de un 60% de superposición. La 3, entonces, esta distancia, desde aquí hasta aquí, sería la base en el aire. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que se calcula con el intervalo es el tiempo que va a tardar el avión, de acuerdo a una velocidad determinada, en recorrer desde la posición 1 hasta la posición 2. Les decía que actualmente con los sistemas de navegación satelital, eso se va ajustando permanentemente, porque la aeronave no tiene un vuelo perfecto. Puede tener viento de frente, viento de cola, o diferentes condiciones que hagan que, en vez de tener una velocidad constante, que es imposible, se vaya ajustando para obtener siempre una base en el aire eh, cuasi constante. Entonces, el disparo se hace en un momento, se recorre la distancia, en cuanto hizo la distancia que correspondía, ya la cámara dispara de nuevo. ¿De acuerdo? Antes se hacía más a ojo de buen cubero, en el sentido de que se suponía que la velocidad del avión era constante y que la distancia entre toma y toma era, por ejemplo, de tantos segundos, ¿no? Hoy en día, con los navegadores satelitales, esa diferencia en tiempo la calcula perfectamente y va a disparar manteniendo siempre la distancia o la base en el aire lo más constante posible. Bien, tiempo de vuelo fotográfico. ¿Por qué es importante? Hablábamos de costos, ¿sí? Entonces, el tiempo representa un costo de consumo de combustible, pero además las aeronaves tienen un valor de hora de vuelo fijado por una serie de parámetros que no solo están en relación con la cantidad de combustible requerido, sino con el desgaste del propio avión, por decir, una amortización por el uso del avión. Si ustedes tienen un vehículo cualquiera, ustedes saben que tienen no solo el consumo del combustible, sino el uso, por ejemplo, de aceites que tienen que cambiar, de cubiertas. O sea, hay un costo asociado al uso del vehículo. En el caso de los aviones también hay un costo porque cada determinado tiempo se requiere una revisión completa de las aeronaves, este, control de todas las partes que conforman la aeronave, y eso tiene un costo. O sea, cada tanto hay que revisar. Tengan en cuenta que una cosa es que le falle el auto y se les pare en la ruta en alguna parte, tengan que salirse de la ruta, y otra cosa es que le falle el avión allá arriba y que no funcione o que tenga algún desperfecto el fuselaje, lo que puede ser, es mucho más complicado. Entonces, hay un costo asociado, una tasa, digamos, que habría que considerar, que está determinada por cada hora de vuelo. Entonces, el uso de un avión, o de un helicóptero, o la aeronave que sea, tiene incluido un valor que está en relación con ese costo de mantenimiento, más el combustible. Bien, entonces por eso es importante el tiempo de vuelo, porque en caso de, ya sea que el avión sea de la empresa o que se contrate un avión para hacer un levantamiento fotográfico o fotogramétrico, yo debo tener en cuenta ese costo, porque se lo voy a tener que pagar a alguien, o a la empresa para que haga el control, de la revisión de la aeronave, si es de la misma empresa, o a la empresa que contratemos para el levantamiento.
el tiempo de vuelo fotográfico está en función de, obviamente, la longitud total del vuelo fotográfico. Esta es la cantidad de líneas de vuelo por su longitud, más el tiempo muerto, recuerden, en los giros, y más el tiempo muerto para el vuelo que tiene que hacer desde el aeroparque de la pista hasta la zona de levantamiento, el vuelo y luego el retorno. En el caso de que haya que reaprovisionar el combustible, ese camino, digamos, hay que hacerlo varias veces. Bien, ahora pasamos a otro parámetro que también es muy importante y lo vamos a ver en las cámaras digitales también, que se llama movimiento de la imagen fotográfica. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo una fotografía, hoy viene en el caso de los celulares, por ejemplo, un compensador, porque ustedes cuando hacen el disparo, para obtener el disparo, entiéndase, para obtener la fotografía, yo puedo mover ligeramente la cámara, o el celular, o la cámara con la que estoy registrando. Para evitar eso, por ejemplo, se usan trípodes. En el caso de obtener una imagen fotográfica casi sin movimiento, y un cable con un disparador para que yo no tenga que tocar de ninguna manera las partes físicas de la cámara. Bueno, en el caso de las cámaras fotográficas, como van montadas sobre el fuselaje del avión, obviamente hay una serie de movimientos, de vibraciones, que pueden afectar a la obtención de una imagen nítida, de buena calidad. Y eso está en relación principalmente con el tiempo de exposición. O sea, cuánto tiempo está expuesto el negativo o el plano negativo o los detectores a la luz que ingresa desde la superficie terrestre, en este caso, para el levantamiento aéreo. Fíjense, el MIF, o movimiento de la imagen fotográfica, es igual a la velocidad del avión, cada uno tiene en las unidades, en kilómetros por hora. Normalmente para la mayoría de los aviones eso está en millas por hora, pero es fácil la conversión a kilómetros por hora. Sobre 3600, que es una conversión simplemente de hora a segundo, o sea que la velocidad ahora estaría en kilómetros por segundo, si es el caso. Entonces es simplemente una conversión. 3600, 60 por 60, cantidad de segundos en una hora. Luego viene el tiempo de exposición. Por favor, no confundir con el tiempo o el intervalo entre exposiciones. Una cosa es cada cuánto se hace el disparo. Y otra cosa es cuánto tiempo dura ese disparo. O sea, cuánto tiempo el obturador está abierto. Que estamos hablando de milisegundos. De la cámara cuando hace el disparo es casi instantáneo. Porque si abre y cierra, va a quedar, primero que va a obtener una fotografía de más de un objeto, entonces va a quedar una cosa que no se va a entender nada, y otra va a depender de las condiciones, como decía, meteorológicas, de la cantidad de radiación que hay en ese momento de luz, y entonces eso se fija en función de la apertura del diafragma. Es lo mismo que cuando hay mucha luz, ustedes cierran, o sea, así cierran un poco los ojos porque les molesta la luz cuando es muy intensa, o si ya está oscureciendo, sus pupilas se dilatan. ¿Para qué? Para que entre la poca cantidad de luz. Bueno, una cámara fotográfica funciona de la misma manera. Y el disparo sería como quien hace el cierre de los ojos. Entonces, esa velocidad de abrir y cerrar los ojos para obtener la imagen es lo que se llama
tiempo de exposición. Por eso no confundir con el otro. Y el módulo escalar 10 a la 6 es también un factor de conversión de milímetro a kilómetro. El resultado de la aplicación de esa ecuación del MIF es en milímetros. Si ustedes hacen la simplificación de todas las unidades, van a ver que va a quedar en milímetros. Y ese valor no debe superar los 0,02 milímetros. Quiere decir que el movimiento de la imagen fotográfica no debe superar ese umbral, porque si no la fotografía sale movida. Quiere decir que no sale nítida porque sale medio borrosa porque moví la cámara en el momento del disparo. O no controle bien el obturador. Un ejemplo típico es, si yo tengo que sacarle una fotografía a un árbol, yo me pongo un trípode y saco la fotografía sin ningún problema. Pero si yo tengo que sacar una fotografía a un vehículo de Fórmula 1 o una moto del famoso GP, que pasan a 200 o casi 300 kilómetros por hora en una recta, si yo saco la fotografía con los mismos parámetros que usé para sacar un árbol que está quieto, voy a ver una mancha de colores, no voy a ver el objeto que quiero fotografiar. Pero en cambio, si abro el diafragma y la velocidad de obturación es en milisegundos, yo voy a obtener el objeto quieto porque lo estoy fotografiando a una velocidad muy alta. De manera que la velocidad con que se obtiene la imagen es superior a la velocidad con la que se desplaza, en este caso el vehículo. Y obtengo una fotografía de calidad como si el vehículo, el auto o la moto estuviesen quietos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, de acuerdo a la velocidad a que se desplaza el avión, yo debo definir un tiempo de exposición. ¿Cómo vamos? ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe, sí se entendió. Perfecto. Bueno, antes de hacer un pequeño recreo, allí tienen una tabla muy sencilla. Me tomé el trabajo de comparar diferentes aeronaves y sus velocidades, los tiempos de exposición, escala y obviamente el resultado del MIF o el movimiento de la imagen fotográfica para que se entienda lo que está planteado anteriormente. Allí tiene una serie de aviones, desde un aeroboero, este que está acá arriba, el cursor, este aeroboero, es un avión de entrenamiento que tiene el Aeroclub de Salta, que nosotros lo usamos para hacer fotogrametría, para hacer fotografías aéreas. Es un avión biplaza, que se usa, como decía, para entrenamiento y para tirar de los planeadores, o sea, los remolcan a los planeadores eh, con este tipo de aeronaves, porque tienen una relación de potencia respecto al peso importante. Es un avión a hélice y motor a pistón, me refiero, y puede alcanzar una determinada altura de vuelo. ¿Por qué? Porque si ya falta oxígeno, el motor empieza a fallar. Y si falta oxígeno, también el piloto y el que va obteniendo la fotografía también empiezan a fallar, necesitan máscara de oxígeno. Luego tienen un Cessna 182, un avión más potente, ya cuatriplaza, mejores condiciones para trabajar y demás. Pero cada uno de ellos tiene una determinada velocidad. Después un Aerocommander, un Learjet, ya pasamos de aviones con pistón, o sea, con motor pistón, a aviones con turbina. Entonces, Learjet, un Cessna Citation o
un Dassault Falcon 50. Este Cessna Citation creo que el que tiene el Instituto Geográfico Nacional para sus levantamientos fotogramétricos. Y podrán ver que de acuerdo a la velocidad que puede alcanzar cada uno de ellos, fíjense, un aerovuelo puede volar hasta 100, 200 kilómetros por hora aproximadamente, ya un Learjet a 756 kilómetros por hora y un Falcon a 900 kilómetros por hora. Y esta es una velocidad crucero. Eso quiere decir que es la velocidad que se requiere para que el avión se sustente. Si empieza a bajar la velocidad, ya empieza a perder altitud. Entra en falta. ¿Sí? Si aumenta la velocidad, por supuesto, está en sustentación y puede desplazarse. Pero esa velocidad crucero es importante porque recuerden el MIF. ¿Sí? Si yo tengo una cámara que la velocidad de obturación tiene un límite, por supuesto, y si el avión va más rápido, ¿sí? Puedo tener problemas, de hecho aquí lo están viendo con el cálculo del MIF. ¿Sí? Fíjense, para el caso de una velocidad de un tiempo de exposición de esta cantidad de segundos, 1 en 500 de segundo, eh, para un Dassault Falcon 50 es incorrecto. Yo no puedo sacar fotografías con ese tiempo de exposición. Y seguimos adelante y vemos que de acuerdo a por ejemplo, un tiempo de exposición, 1 en 250, 1 en 500, pero a diferentes escalas, da correcto el MIF o incorrecto. Fíjense, en este último caso, la mayoría da incorrecto. Perdón, sí. ¿Por qué? Porque estoy con una escala y una velocidad de obturación muy baja. Bueno, dejo de compartir un momento. Son las 11:11, 11:20 nos volvemos a conectar. Por favor, a ver aquí que estamos con el movimiento de la imagen fotográfica, el cuadro este comparativo para que ustedes tengan referencia de la relación entre la velocidad de la aeronave y la velocidad de obturación. Tiempo que el obturador de la cámara está abierto y se cierra. Continúa. Bien. Número de fotografías por línea de vuelo. Sencillo porque va a ser la longitud total de cada línea de vuelo dividida la base en el aire, entonces la cantidad de fotografías. ¿Por qué es importante la cantidad de fotografías? En el caso de uso de película anteriormente, con las cámaras analógicas, hay un costo de, obviamente, la cantidad de películas reveladas y demás. Y en el caso de la fotografía digital, la cantidad de memoria requerida para almacenar las fotografías que se van obteniendo a medida que se hace el levantamiento. Entonces son un parámetro que me da idea de la cantidad de fotogramas o de fotografías que se van a registrar en todo el levantamiento, simplemente haciendo la sumatoria de la cantidad de fotografías por línea de vuelo. Recordarán, no recordarán, deben tener en cuenta que cuando uno hace un levantamiento, debe obtener fotografías estereoscópicas, se puede ver en 3 dimensiones, en todo el área a, a levantar. Esto es que tengan seguridad que todo el área, o sea, los límites que incluyen el área que es el objeto de estudio, debe estar cubierto perfectamente con fotografías
que se pueden ver en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, siempre uno, antes de cada línea de vuelo, se toman unas fotografías adicionales, 3, 4, 5 fotografías antes del límite de cada línea de vuelo y posteriormente también. Y obviamente el levantamiento sobre los laterales, cuando uno toma fotografías en las líneas de vuelo, cada línea de vuelo, la primera línea de vuelo debiera estar sobre por lo menos el límite o inclusive por fuera, de manera de tomarse una revancha, tomar más fotografías que excedan el área a fotografiar para tener certeza de que tengo eh, fotografías, como les decía, con visión telescópica de toda el área, que no vaya a empezar justo donde empiezan los límites, porque puedo correr el riesgo de que las fotografías no cubran completamente el área fotografiada o el área de estudio. Bueno, ahí está el número total de fotografías, que es la sumatoria de la cantidad de fotos por línea de vuelo. Tengan en cuenta, como les decía, que uno toma una revancha, toma fotografías antes y después de los límites, y que las líneas de vuelo la primera y la última estén por fuera del área de estudio, de manera a asegurarme que tengo todo el área cubierta. ¿Por qué? En el caso de un levantamiento, si yo cometo el error de no tomarme esa revancha de cantidad de fotografías que excedan los límites, puede que tenga que cubrir nuevamente algún sector que no ha sido fotografiado, y eso tiene un costo adicional. ¿Por qué? Porque tengo que volver a hacer el levantamiento para cubrir esa porción, y tengo todos los gastos de desplazamiento que van a incrementar el costo del levantamiento total. Entonces, eh, es preferible hacer las cosas bien desde un principio y no tener que parchar luego, digamos, volver a hacer un levantamiento de una porción porque cometí el error de no tener esa previsión. Entonces, ahí hay otra ecuación que permite estimar a priori, porque si tengo que hacer un costo, si tengo que pasar un presupuesto por un levantamiento, tengo que tener idea de la cantidad de fotografías, el tiempo que me va a llevar el levantamiento, el costo de la aeronave y todo lo demás. Y ahí tienen un número aproximado de fotografías. Es muy sencilla la ecuación. A ver si aparece el cursor. Aquí está. Que sería el área fotografiada, total del área fotografiada, dividido por, obviamente, el lado de la fotografía al cuadrado, porque estamos hablando de área, el escalar al cuadrado, y las superposiciones longitudinales y laterales, ¿no? De esa manera yo voy a obtener un número aproximado de fotogramas que van a cubrir todo el área de estudio. Esto hay que sumarle un porcentaje para asegurar la revancha, esa que decía, exceder el área de estudio con fotógrafo. Bien, área cubierta por cada fotograma, o sea, cuánto cubre el terreno cada imagen fotográfica. Y tenemos ahí el área cubierta por cada fotografía, va a depender del lado de la fotografía. En el caso de película, como decíamos, depende de las dimensiones de la película y obviamente la escala. Y en el caso de fotografías digitales, va a depender de la cantidad o de megapíxeles que se registra en cada toma o en cada fotograma, ¿no? Ese lado de la fotografía en función de la resolución con que se obtiene cada imagen fotográfica, ¿no?
Eso lo vamos a ver cuando hablemos de cámaras analógicas y digitales. Y el área neta ganada por cada fotografía ya la mencioné. A ver, voy a volver un poquito hacia atrás. Si se acuerdan, en este caso, en el curso, esta sería el área neta ganada para el caso de fotografías de una misma línea de vuelo. Si yo ahora considero más de una línea de vuelo, fíjense este esquema, esta sería una línea de vuelo obtenida en una pasada y esta la siguiente. Por supuesto, la dirección de vuelo es en un sentido, hace el giro e ingresa a la otra línea de vuelo y se obtienen las fotografías de la siguiente línea. Este desfasaje entre fotografías, en este caso considerando el eje de la línea de vuelo, ocurre porque la aeronave no solo varía la velocidad relativa, sino que puede sufrir movimientos por los vientos, porque no es estable el vuelo, entonces las fotografías no salen perfectas una sobre otra en la superposición, sino que en los movimientos vamos a ver el drift y el crab, o sea, el efecto de, por ejemplo, le decía el viento sobre el levantamiento, de manera que el avión se sale de la línea de vuelo prefijada. Y aquí tenemos el área neta ganada para el caso este. ¿Por qué? Aquí teníamos un 30% de superposición, acá un 60%, y esta es la porción que se está registrando, que no ha sido tomada anteriormente. O sea, esto es lo que se gana en imagen fotográfica, en el caso de dos líneas de vuelo. Si acá hay una tercera línea de vuelo, obviamente el área neta ganada va a ser menor. Pero eso es lo que se avanza en el registro de las fotografías. Esa ecuación tiene en cuenta, por supuesto, el área neta ganada, el lado al cuadrado de la fotografía, el escalar al cuadrado y la superposición. Son ecuaciones sencillas que uno puede eh, razonar y contar. Vehículos para misiones fotográficas. Hablamos al principio de las diferentes aeronaves utilizadas en levantamientos fotogramétricos. Mencionamos, por supuesto, los aviones, helicópteros, inclusive los vehículos no tripulados, cuyo ejemplo más común es un dron, ¿no? Dentro de los aviones hay una serie de nombres comerciales de aviones, de marcas de aviones: Aerocommander, un Piper Aztec Turbo, un Piper Navajo, un Cessna. Vimos algunos ejemplos cuando hablábamos del movimiento de la imagen fotográfica. Tenemos un Beechcraft, un DC-3 y, por ejemplo, el Guaraní. Y ahí tenemos fotografías de levantamientos convencionales con cámaras, con película. Fíjense, está el fotógrafo, acá a la derecha, está operando una de las cámaras, acá está la siguiente. ¿Por qué más de una cámara? Bueno, se acababa la película en una cámara y el fotógrafo inmediatamente, mientras se hacía el cambio de película de esta cámara, el fotógrafo habilitaba la siguiente y podía seguir el levantamiento. O sea, no debía esperar a cambiar la película, el almacén que se llama de la cámara, para poder seguir haciendo el levantamiento. Hoy en día, con las cámaras digitales, esto no ocurre salvo que tenga que cambiar la unidad de almacenamiento de las fotografías.
¿no? Por decir, un disco que va almacenando las fotografías digitales. Acá tenemos a la izquierda, abajo a la izquierda, el piloto, normalmente con un navegante, se usaba antes, hoy en día con las cámaras digitales y el auxilio de este, los sistemas de navegación satelital, la cantidad de personal en una aeronave es menor, dado que mucho lo maneja, obviamente, el software con los algoritmos para el levantamiento fotogramétrico. O sea, eso ya está definido todos los parámetros y el piloto y puede ser un copiloto van controlando los parámetros de la aeronave, ¿no? Mientras que la cámara fotográfica digital ya prácticamente que opera de manera autónoma, pero por supuesto siempre se requiere de un personal que esté controlando que todo está saliendo muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un levantamiento, por ejemplo, con película y un levantamiento con cámara digital? Adicionalmente a otros aspectos, es que yo puedo hacer el seguimiento eh, en el instante en que se está haciendo el levantamiento con una cámara digital, porque yo voy viendo en el monitor de la computadora el avance del levantamiento, porque puedo ver las fotografías que se han ido obteniendo y que se están almacenando. En el caso de la película, yo no puedo ver nada hasta tanto se vuelva al gabinete, se revelen las fotografías y yo pueda armar el mosaico para ver si todo ha sido obtenido correctamente. Y abajo a la derecha, el cursor, ¿sí, verdad? Bueno, abajo a la derecha tienen un Learjet con las perforaciones en el fuselaje, que lleva, digamos, las cámaras. Fíjense que obviamente para que la cámara pueda registrar requiere aviones que tienen una configuración especial para el levantamiento fotogramétrico. No cualquier avión, si no tiene los orificios, por decir así, en el fuselaje para poder montar la cámara, obviamente no voy a poder hacer un levantamiento. Entonces son aviones que son preparados, configurados especialmente para el uso de levantamientos fotogramétricos. Tiene, a ver si otra vez otros dos orificios que son para otros elementos que permitían el seguimiento del levantamiento fotogramétrico. Ya lo vamos a ver. En este caso es un Learjet con una cámara Zeiss RMK. No es que les voy a pedir que se acuerden de los nombres ni de los aviones ni de las cámaras, simplemente algún ejemplo para que entiendan cómo funciona eh, digamos, todo el equipamiento requerido en el levantamiento. Y por supuesto es muy importante que el espacio dentro del fuselaje del avión, o sea, el espacio como ven en el caso de ambas fotografías, acá para aviones que se usaban, por ejemplo, comercialmente para transporte de personas, se sacaron todos los asientos y eso está reemplazado por los elementos, las cámaras fotográficas y demás, ¿sí? Acá hay una unidad central de proceso que es la que controla el funcionamiento de las cámaras. Eso lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué elementos se deben considerar para la elección de un avión, en este caso, o una aeronave en general? Buena visibilidad para el navegante y el piloto. Obviamente se requiere que tanto obviamente el piloto tenga una buena visibilidad para todas las operaciones que tiene que hacer,
y también para el navegante, para el que está haciendo el control de, digamos, que se está cumpliendo con el plan de vuelo original. Gran variación de velocidad. Esto significa que un avión disponga de la capacidad o tenga la capacidad de desplazarse rápidamente hasta la zona donde se va a hacer el levantamiento y que luego mantenga una velocidad lo más constante posible durante el levantamiento, sin perder, ¿se acuerdan?, de sustentación, o sea que la velocidad crucero sea tal que permita la utilización de una cámara con obturación menor. Entonces, una cosa es que se desplace rápidamente, ascienda hasta la altura a la que tiene que hacer el levantamiento y la zona donde tiene que volar, y otra cosa es que mantenga una velocidad que permita obtener la fotografía sin que ésta salga en movida. ¿Se acuerdan? Bueno, maniobrabilidad para reducir los giros, esto es, entre en una línea de vuelo, hace un giro, un rulo, y entre en la segunda línea de vuelo. Lo más adecuado sería una aeronave que tenga la maniobrabilidad suficiente para que esos tiempos muertos se reduzcan. Buen poder de ascensión, lo que estaba mencionando también, en el menor tiempo posible. Techo de vuelo alto, ¿por qué? Dijimos, para poder obtener fotografías a diferentes escalas sin inconveniente. Vibraciones mínimas para evitar justamente el movimiento del MIF, el movimiento de la imagen fotográfica. Aquí podemos hacer, menciona la diferencia entre un avión y un helicóptero. El helicóptero tiene el rotor, el motor con esa única hélice, que le provoca mayor vibración al cuerpo de la aeronave, y esto se traduce en vibraciones a la cámara. Entonces, siempre es mejor un avión que más estable en ese sentido respecto a un helicóptero. Pues bueno, todo eso se puede manejar con los parámetros de la cámara. El tubo de escape dispuesto de tal manera que los gases de la combustión no manchen las ópticas. Vuelvo para atrás. En este caso tenemos, a ver, voy a escucho. Fíjense que acá tenemos los dos propulsores del avión y los gases, todo lo demás, están saliendo hacia atrás. No afectan en absoluto al sector de los orificios donde van las cámaras y no van a manchar, digamos, en principio, eh, esas zonas con vidrios especiales para que la cámara, obviamente, esto tiene que ir cerrado para que se pueda mantener la condición de vuelo, ¿no? La cámara va por encima de ese elemento que es un vidrio, obviamente, que permite que se obtenga la fotografía. La cabina debe ser amplia, lo que mencionaba también, para que los operarios puedan desenvolverse sin ningún inconveniente. La tripulación mínima, esto es relativo, pero en principio sería el piloto, el navegante y el fotógrafo. Del piloto, el copiloto que hace de navegante, que controla que todos los parámetros del vuelo correspondientes a la aeronave se están cumpliendo, y el fotógrafo que se encarga obviamente de controlar que las fotografías se están obteniendo y que se hacen de la manera adecuada. Los costos de mantenimiento de operaciones deben ser mínimos. Acuérdense de los costos, obviamente el consumo de combustible, pero además un avión que tenga un costo de mantenimiento lo más bajo posible. Eso es siempre relativo, pero importante tenerlo en consideración, ¿no? Bien, ahí tenemos ejemplos de helicópteros. Fíjense la diferencia entre las tres aeronaves. Acá, ahí tenemos. Este sería un helicóptero más veloz, por supuesto, dotado de una aviónica
de todos los elementos requeridos para un vuelo más estable, y una cabina puede ser presurizada inclusive, y obviamente que permite un mayor ascenso. La velocidad siempre es menor que la de un avión, pero tiene la ventaja de que yo puedo despegar inclusive en la misma zona del levantamiento. El avión requiere una pista, en el caso del helicóptero asciende y desciende sin mayores inconvenientes en ese sentido. Luego pasamos a un helicóptero un poco más sencillo, pero que también puede ser utilizado para misiones fotogramétricas. Y un helicóptero mucho más rudimentario en este sentido. Fíjense, acá el fotógrafo lleva un elemento donde va la cámara. Siempre es más barato, pero por supuesto la capacidad de ascenso, la velocidad de desplazamiento y demás siempre es bien. Pero bueno, ejemplo simplemente para que tengan en cuenta. Acá las características: baja velocidad, posibilidad de permanecer en el aire de forma estable, aterrizar y despegar verticalmente, esto ya lo mencioné. La base de operaciones puede establecerse en la misma área de trabajo, porque obviamente no requiere una pista, un aeroparque desde donde partir, como en el caso de los aviones. Y por supuesto, los famosos VAN que yo hacía, o WAP, de vehículo aéreo no tripulado, o es lo mismo las siglas en inglés, WAP, que significa lo mismo, y el dron, que ya les dije que en inglés significa zángano por el ruido que hacen los motores eléctricos del caso que sea eléctrico del dron, ¿no? El zumbido, que se asemeja a un zángano, un bichito de estos que un insecto. Y aquí tenemos un ejemplo de fotogrametría con un dron. Bueno, arriba a la derecha tenemos un dron y el sensor montado que está obteniendo imágenes de una zona de explotación minera. Y otros ejemplos de dos vehículos aéreos no tripulados con otra configuración más parecido a un avión, ¿no? A diferencia del dron, que tiene una similitud mayor con un helicóptero. Fíjense, ejemplos simplemente de vehículos aéreos no tripulados. Bien, pasamos a lo que ya había mencionado respecto de las líneas de vuelo y las desviaciones vinculadas con la línea prefijada. O sea, uno hace un plan de vuelo y define, dijimos, el azimut, o sea, el ángulo respecto al norte, y la longitud de la línea de vuelo. En el caso de la el primer esquema muestra una línea de vuelo normal sin ninguna desviación. Eso sería lo ideal. Pero aquí tenemos el ejemplo del IF, que es la desviación horizontal producida por la deriva. Pero recuerden que deriva es salirse de una determinada ruta prefijada, ¿sí? Cuando ustedes, a ver, para los pescadores van al Cabra Corral y dicen, llegamos a un lugar y dejamos derivar la lancha, eso es que la lancha siga una trayectoria en función de la dirección del viento, y va llevando la lancha de acuerdo al empuje del viento dominante. Bueno, en este caso, la línea prefijada o teórica y la línea de vuelo que va describiendo la aeronave, porque tiene obviamente efectos de viento. Entonces, este error lo debe
compensar el piloto. Normalmente lo que debe hacer es rotar el avión para forzar a que la línea de vuelo se mantenga como corresponde. Pero ocurre lo que se llama el CRAB o la desviación angular. Y fíjense cómo se obtiene en la fotografía. Eso es posible corregirlo con cámaras que tienen una capacidad, digamos, están montadas de manera tal que se puede girar la cámara para ponerla en la dirección o el azimut correcto. Hay cámaras que son fijas y que si el avión va de costado, la cámara también va de costado. En cambio, si yo tengo posibilidad de rotar la cámara, yo puedo corregir esa desviación. Ya vamos a ver cuando hablemos de cámara fotográfica, el tipo de sistema de montaje sobre el fuselaje del avión. Lo importante es que hoy en día con los sistemas modernos, hablamos de los sistemas inerciales vinculados con los sistemas de navegación, eso lo controla un software, un algoritmo. Entonces, la cámara va corrigiendo esa desviación y es posible obtener fotografías en las mejores condiciones. Y acá tenemos el ejemplo de la deriva abajo, que sería lo que está ocurriendo tanto con el drift como con el crab. Y fíjense que el problema es que hay un sector que no se está fotografiando. Entonces, de allí viene primero la necesidad de fijar una superposición lateral y longitudinal de lo, digamos, suficiente para evitar este tipo de inconvenientes. Me refiero a que queden áreas sin fotografiar. Bueno, planeación de vuelos a diferentes alturas. Dijimos que la escala de la fotografía depende de la distancia principal de la cámara. Obviamente, en un levantamiento se puede usar más de una cámara, pero la distancia principal normalmente es constante, obviamente. Si uso una óptica o una cámara, eso es constante. Estar cambiando la óptica de la cámara no es algo sencillo. Entonces, lo que se hace es planear las líneas de vuelo a diferentes altitudes, recuerden el Z0, o sea, la altura respecto al nivel del mar, considerando la topografía del terreno. Entonces, para el primer caso, el que está acá arriba, lo que se hace es un tramo de la línea de vuelo a una altitud, perdón, una altura respecto al nivel del mar, y luego se ingresa a la otro tramo a otra altitud, de manera que la altura de vuelo sobre el terreno se mantenga lo más constante posible. Lo mismo ocurre con el caso de que en la zona haya sectores muy quebrados. Entonces, primero, se debe volar sobre la cresta. ¿Por qué? Porque esto está más alto que la zona de valle. Entonces, esto se hace a una altitud y el valle a otra altitud. El ejemplo que yo ponía era, por ejemplo, volar a nivel del mar, volar en el Chaco y volar en la zona de valles intermontanos o en la Puna. Las altitudes, o sea, la altura sobre el nivel del mar va a variar, pero lo que se debe mantener constante para que la escala también sea lo más homogénea posible es la altura sobre el terreno. Acá pueden ver, como les decía hace un rato yo, que la topografía del terreno puede afectar la superposición. Fíjense, acá no llega a cubrir el 60%. ¿Por qué?
porque las diferencias de altura en el terreno son muy importantes. Entonces, lo que se debe hacer es aumentar la superposición longitudinal, que la base en el aire sea más corta, el B mayúscula B sub I. Y en este caso, fíjense la superposición lateral cómo se ve afectada también. Entonces, es importante tener en consideración todos estos aspectos al momento de planear el levantamiento. Bien, efectos de movimientos de rotación de la cámara. En este caso, vuelvo a insistir, sería considerando que la cámara está fija. Hay cámaras actualmente que tienen lo que se llama un giróscopo. Si alguien no lo escuchó mencionar, un giróscopo es un elemento que está girando permanentemente. Es como el efecto de un trompo. Si yo a un trompo le doy una velocidad de giro tal, el trompo va a mantener la vertical. A medida que pierde velocidad, se va a caer. Bueno, ese giróscopo es un elemento metálico, un plato, digamos, que está girando a gran velocidad. No sé si han visto hoy los robots o inclusive hay motocicletas que tienen ese sistema. Entonces viene conduciendo la persona en una moto y se detiene y no baja los pies al suelo. ¿Por qué? Porque la moto sigue manteniendo la verticalidad porque tiene un sistema de giróscopo que hace que mantenga la vertical, como si tuviese un trompo girando a gran velocidad adentro de alguna parte del motor. Para el caso de las cámaras fotográficas, lo tienen en un anillo que va en el sistema de fijación de la cámara al avión. Entonces, cualquier movimiento del avión en rotación de lo que sea, el giróscopo compensa y en general mantiene la verticalidad. Acá tenemos a la izquierda, arriba a la izquierda, rotación sobre el eje X. El eje X es el que está determinado por la dirección de la línea de vuelo. El eje Y es perpendicular en el plano y el eje Z es perpendicular a los planos XY, o sea, es la altura. Entonces, ahí podemos ver el pitch, el roll y el yaw, que serían, en inglés, obviamente, una rotación sobre el eje X, si el avión va sobre la línea de vuelo, y rota sobre el eje X. El eje X es el de la línea de vuelo. En el caso de la rotación, el cabeceo, acá tenemos el eje Y, el cabeceo. Fíjense que hay un eje Y que es perpendicular al eje X en el plano. Entonces, si yo giro sobre el eje X, sería este movimiento lateral, el ladeo. Si giro sobre el eje Y, sería el cabeceo. Ahora el que mantengo constante el eje Y y este produce el cabeceo. Y en el caso del eje Z, que es el que define la altura, el giro sería en este sentido. Fíjense que, por ejemplo, en los museos se montan los insectos con un alfiler, ¿sí? Bueno, ese representaría el eje Z. Yo podría moverlo al insecto sobre ese eje, ¿sí? Estos aspectos los van a ver ustedes que se corrigen cuando trabajen en fotogrametría, por ejemplo, con software Photomod. Van a ver que es posible corregir las deformaciones provocadas por estas rotaciones sobre las diferentes ejes. Y ahí podemos ver las deformaciones provocadas por las rotaciones que mencionaba recién. La fotografía aérea
ideal, fue el curso de nuevo, el de la izquierda, lo que está mostrando es el cuadro fotográfico y los diferentes radios, los círculos concéntricos que parten de un punto llamado principal, el punto central de la fotografía. Estas líneas que ustedes ven ahí, esos círculos, representan la perspectiva, quiere decir que yo estoy obteniendo una fotografía perfectamente vertical. En el caso de que yo tenga un cabeceo, no es que la fotografía cambie de forma, sino el terreno fotografiado. Si yo voy a tener mayor detalle acá, el avión o la cámara va a estar más cerca del terreno, y aquí las líneas, esos círculos se separan porque hay una perspectiva, un cambio de perspectiva, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de cabeceo más ladera. Esta es la deformación que sufriría la imagen del terreno en la fotografía. No, el terreno no se deforma, ni la fotografía, porque tiene un cuadro, si es 23 por 23, o es una fotografía digital que tiene tantas filas por columna, eso se mantiene constante. Lo que va a variar es la perspectiva con que se obtiene la imagen, quiere decir, las deformaciones que se provocan en la imagen por las inclinaciones, por las rotaciones, son los diferentes ejes. En el caso del eje Z, si el avión viene volando a una altura y hay un pozo, por ejemplo, que se llaman en la atmósfera, entonces el avión varía su altura, o el terreno varía, bueno, esa altura que necesitamos que en principio sea constante para mantener una escala constante, varía ligeramente. Poder de resolución. A ver cómo estamos por la hora. Ah, ya son las 12. Bueno. Dejamos acá. Ya vamos a ver poder de resolución. Está vinculado con aspectos que yo ya fui mencionando, pero ya lo vemos con más detalle. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo que quieran. Yo necesito saber que están entendiendo perfectamente y que no quedan dudas, por supuesto. Si a alguien surge una duda después, estamos en la cátedra para acercarle justamente. Las teorías y sobre Sí. los coloquios, digamos, en el próximo coloquio entraría lo de hoy Sí, únicamente, o también. al día que tengan la práctica. El martes no hubo clase por el paro, pero en caso de que tengamos clase, vamos incluyendo todos los temas que vemos en teoría hasta que tengan la práctica, toque la práctica.